Muy buenos días para todos. Quiero enviar un saludo muy especial a todas aquellas personas que están conectados a este programa, que toman el tiempo para compartirlo, que toman el tiempo para expandir el reino a través de este mensaje. Les saluda el apóstol Henry Camacho del Ministerio Casa de Gobierno en este programa El Eco de Dios. Bienvenidos todos a una nueva serie. Vamos a estar trabajando durante este periodo acerca de el espíritu de la enfermedad. Esa es la naturaleza de la palabra en la cual estaremos impartiendo libertad, conocimiento y revelación sobre sus vidas. Y en esta primera parte voy a tomar el tiempo para hablarles acerca de la voluntad de Dios frente a la enfermedad. La voluntad de Dios frente a la enfermedad. Quiero que nos ubiquemos en Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, verso 25. Yo voy a leer la versión que tengo aquí y le pido que tome su Biblia, su libreta de apuntes, sus marcadores, su esfero, y pueda junto conmigo subrayar algunas palabras importantes. Éxodo 23, 25 declara: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. La primera palabra que me gustaría que subrayen es la palabra adora. La segunda palabra es la frase yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Pero quisiera que subrayara, pero a la vez resaltara la palabra toda. Este texto bíblico nos permite entender tres aspectos importantes. El primero, la adoración invalida o anula la enfermedad. Número 2, la adoración provoca que Dios traiga bendición y que Dios traiga libertad en el área de la enfermedad. Y número 3, esta parte bíblica nos revela que la adoración hará que todo tipo de enfermedad sea arrancado o sea apartado de nosotros. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Esto nos permite ver además la voluntad de Dios reflejada o revelada. Por lo tanto, la enfermedad no puede ser aceptada, número 1, ni como algo normal. Número 2, ni como parte de nuestras vidas. Y número 3, que esta es la voluntad de Dios o que esta sea la voluntad de Dios. Dentro de estas tres características, la enfermedad no puede ser aceptada. No es algo normal. No es parte de nuestras vidas. Y no es la voluntad de Dios que nosotros estemos enfermos o enfermemos. Ahora bien, si bien es cierto que Dios puede permitir, y de hecho Él puede permitir una situación de enfermedad, como en el caso de Eliseo, no significa o no se puede tomar o no se puede interpretar como que esa enfermedad es la voluntad de Dios para mi vida. Yo tengo que entender entonces una diferencia entre cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios permite. Y puede que técnicamente tú pienses que significa lo mismo, pero cuando tú estudias estas dos palabras, te vas a dar cuenta que para nada son iguales y que para nada tienen el mismo significado. Por lo tanto, Dios puede permitir, mas no es la voluntad de Dios. Hay un caso
donde Dios permite una enfermedad, que es Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. ¿Ok? Dios permite una enfermedad en Eliseo el profeta, pero no es la voluntad de Dios la enfermedad, que es lo que quiero marcar en esta mañana. Una cosa es que por cualquier circunstancia, por cualquier motivo, que en el camino iremos entendiendo cuáles son las circunstancias y los motivos. Una cosa es que por cualquier motivo Dios permita una situación de enfermedad. Otra cosa es que sea la voluntad de Dios que esa enfermedad esté sobre su vida. Hay 3 factores que determinan la voluntad de Dios, para darme a entender un poco mejor. 3 factores, si quiere escribir por favor. 3 factores que determinan la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. Leo la versión Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ahí es donde usted tiene que subrayar su Biblia. Lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Por qué razón subrayas? Porque ahí están los 3 factores que determinan la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está sostenida, número 1, en lo que es bueno, número 2, en lo que es agradable y número 3, en lo que es perfecto. Sobre estos 3 principios podemos fundamentar la voluntad de Dios. Sobre estos 3 principios pudiéramos hablar que eso es voluntad de Dios. Cuando una persona está enferma, esa persona no se va a sentir bien, o sea, no está en lo bueno, no se va a sentir cómodo ni agradable en esa situación, por lo tanto no es agradable, y un estado de enfermedad es un estado imperfecto, por lo tanto no estaría en el nivel de lo perfecto. Por eso quiero repetir de nuevo, pueden haber motivos por los cuales Dios pueda permitir una enfermedad, pero nunca ha sido ni será la voluntad de Dios que la enfermedad gobierne el cuerpo o esté en el cuerpo de una persona. Entonces, en esta mañana he hecho referencia acerca de la enfermedad. No puede ser aceptada ni como algo normal, ni como parte de mi vida, ni como la voluntad de Dios. Número 2, hay 3 factores que determinan la voluntad de Dios. Se sostienen en 3 principios: lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Número 3, pero Santiago también revela o resalta la voluntad de Dios sobre una persona. Y vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 17 de la versión Dios habla hoy. Todo lo bueno y todo lo perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, el que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo y en Él no hay variación ni oscurecimiento. Aquí Santiago nos revela 2 ambientes de la voluntad de Dios, o 2 principios de la voluntad de Dios. Mientras que en Romanos Pablo revela 3, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, Santiago nos revela 2 principios de la voluntad de Dios. Santiago está de acuerdo con el apóstol Pablo y Santiago dice, número 1, lo bueno, número 2, lo perfecto. Todo lo bueno y perfecto viene de arriba, viene de Dios. Y la expresión cuando Santiago dice no hay variación, significa que Dios no es un Dios que está jugando con lo que dice, o que no es un Dios que juega con lo que Él promete, ni Él cambia de opinión. El libro de Números, el capítulo 23, el verso 19 dice, Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Él habló, y no lo ejecutará. Ahora, si la voluntad de Dios, según el apóstol Pablo, es bueno, es agradable y es perfecto,
Y si la voluntad de Dios para nuestras vidas, según Santiago, es buena y es perfecta, ¿por qué entonces aceptar la enfermedad como algo normal, como parte de mi vida o como la voluntad de Dios sobre mi vida? Número 4, veamos el panorama de Juan, porque Juan también nos permite ver el deseo y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aspecto número 4. Juan nos revela 3 características del deseo y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aquí vemos 3 niveles también. Vamos a buscar tercera de Juan 1:12. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muy bien, subraye la palabra yo deseo que tú y resalte seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud como prospera tu alma. Miren estos 3 niveles de la voluntad de Dios. En primer lugar, Juan declara, primero, que seamos prosperados en todas las cosas. Ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios. Segundo, que tengamos salud. Y tercero, que prospere nuestra alma. Que prospere nuestra alma. Ahora, según Juan, la sanidad o la salud están dentro del deseo y de la voluntad de Dios. Por lo tanto, vuelvo y repito, la enfermedad no debe ser considerada como algo normal, como parte de mi vida o como la voluntad de Dios para mi vida, porque Juan declara que Dios desea que yo tenga salud. Esa es la voluntad de Dios. Tener salud es estar en lo bueno, tener salud es estar en lo agradable y tener salud es estar en lo perfecto. Esos son los niveles o los pilares, fundamentos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se fundamenta sobre ello. Ahora, aunque la sanidad se menciona como segundo deseo, note que la prosperidad es la principal voluntad y deseo de Dios para nosotros. Juan dice, amados, yo deseo que seas prosperado. No menciona la sanidad como primer elemento. Él dice, deseo que seas prosperado. Cuando una persona está prosperada, una persona entra al nivel de la sanidad. Yo deseo que tengas prosperado. La voluntad de Dios para tu vida, primero siempre será que prosperes. Si hay personas que tienen problemas con la prosperidad, lamentamos mucho, porque la palabra de Dios declara que Él desea y anhela que nosotros seamos prósperos. Número 2 dice, y que tenga salud. Pone la salud en segundo plano. Hay muchas personas que dicen, desde que Dios me dé salud, no importa lo que tenga, con tal que me dé salud. Esa no es una oración de acuerdo al reino y no es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que tú primero prosperes. Número 2, que tengas salud. Y número 3, que tu alma sea prosperada también. El Señor menciona un nivel de salud, pero menciona 2 niveles de prosperidad. Él menciona 2 tipos de prosperidad. Él desea, primero, que prosperes en todas las cosas. Y número 2, que tu alma también prospere. Quiere decir que la sanidad no es a las cosas y la sanidad no es al alma. La sanidad es al cuerpo, la prosperidad es a las cosas y la prosperidad es al alma. Por lo tanto, la enfermedad, cualquiera sea el tipo de enfermedad, no se puede ni se debe aceptar como parte del plan de Dios para mi vida, y mucho menos debo adaptarme a ella. ¿Por qué razón? Simple. 4 características por la cual debo renunciar a la enfermedad como voluntad de Dios y desacomodarme y desacostumbrarme a ella. Primero, porque la enfermedad siempre va a provocar en tu vida una constante opresión. Porque la enfermedad le va a robar fuerzas, vigor y vitalidad a tu cuerpo y a tu vida. Porque la enfermedad te cautivará bajo influencias de depresión y porque la enfermedad te robará la paz. Por lo tanto, es necesario que comiences a mirar la enfermedad como una maldición controlada por espíritus inmundos. Dios le continúe bendiciendo.